Carlos Villagrán planea su traición contra Roberto y trata de convencer a los demás de irse con él. Pero Chespirito está planeando su propia traición a Graciela, su esposa, con nada menos que Florinda Mesa, a pesar de que Horacio le dice que no lo haga. Este es el capítulo 2 de Chespirito sin querer queriendo. En 1959 Viruta y Capulina son todo un éxito, así que continúan las grabaciones y ahí está nada menos que el director Agustín P. Delgado, que es representado por Edgar Vivar. Sin embargo, les dice a los actores que la actriz invitada les canceló de último momento, por lo que le pide a Roberto que en pocos minutos cambie el guión para desaparecer las líneas de la actriz. Y Roberto empieza a hacer su magia, un guión que al director le encantó y le dijo que era un Shakespeare de la comedia. Pero Roberto se porta un poco modesto, así que debido a su tamaño, Agustín le dice que es un Shakespeare pero chiquito, por lo que terminan llamándolo Chespirito, un apodo que le gusta. Pero no todo es para siempre, pues 9 años después, Viruta y Capulina empiezan a tener diferencias, y después de una discusión en el set, Chespirito termina renunciando. Eso preocupa un poco a su familia y a su amigo Sergio Peña, pero Roberto les dice que finalmente él hará el tipo de comedia que le gusta y que además pretende actuar. Y aunque nadie cree en él, Roberto los convence con actuaciones improvisadas. Ahora viajamos a 1978 a Acapulco, donde los actores están llegando al hotel y la gente está muy emocionada de verlos, pero Carlos Villagrán, que en la serie se llama Marcos Barragán, quiere brillar más que los demás, pues todos llegan en carros normales y combis, mientras que él llega en un auto de lujo haciendo una entrada triunfal, robando la atención de la gente. Ahí Roberto empieza a ver oportunidades de escenas en cada uno de los elementos del hotel, incluida la puerta giratoria que estaba en la entrada. Así que hace algunos movimientos y después entra como si estuviera mareado. Así que Maggie le dice que es una gran idea para un capítulo del Chavo, pero Mariano, que representa a Enrique Segoviano, el productor de la serie y prometido de Maggie, le dice que sería muy difícil realizarla, pero ella le contesta que ellos sabrán cómo resolverlo. Después Mariano y Roberto caminan por el hotel viendo posibles ángulos para hacer algunas escenas, cuando a Chespirito le entregan una carta donde decía que lo esperaban en una cena, elegante y sobre todo discreta. Pero mientras caminan se dan cuenta de que dos sujetos los siguen a todos lados. Entonces Mariano dice que son los amigos que llegaron con Marcos. Y hablando de él, en la piscina del hotel se encuentra Marcos platicando con Ramón Valdés y le dice que ya no está contento con trabajar con Chespirito, pues siente que lo opaca y que él quiere brillar, que ya no quiere estancar su carrera. Entonces invita a Ramón a abandonar a Chespirito y hacer un nuevo programa juntos, llevándose a sus personajes porque el público los quiere. Pero Ramón le dice que no va a traicionar a Chespirito. Vamos al pasado, a 1968, cuando se dio el movimiento estudiantil. Recordemos que Chespirito había renunciado y ahora se le estaba dificultando escribir nuevas ideas de guiones. Pero de pronto vio que estaban abriendo un nuevo canal de televisión y se le ocurrió un personaje. Así que escribió un guión y se presentó en el Canal 8 de San Ángel. Ahí llegó buscando a su amigo Sergio Peña, pero la secretaria le dijo que tardaría un poco, que podía estar en la sala de espera. Y mientras estaba ahí, él vio en la televisión que apareció un viejo amigo, Rubén Aguirre, pero pasaron horas y Sergio supuestamente no llegaba. Así que Rubén salió de su oficina y saludó a Roberto muy cordial, diciéndole que trabajaba como subgerente de contenidos. En ese momento aparece Treviño, uno de los ejecutivos, y por más que Chespirito quiso mostrarle sus ideas y que lo escuchara por unos minutos, él simplemente se dirigió a un área resguardada por la policía, porque era el set de grabaciones de una película. Pero Roberto no se dio por vencido y aceptó literalmente volarse la barda junto a Rubén Aguirre, quien le dijo que conocía cómo podían llegar al set donde estaba Treviño, y después de caer en un camión de paja, ambos fueron a las oficinas. Para su suerte, ahí se encontraba Sergio Peña, quien saludó muy contento a Roberto, y los tres le pidieron a Treviño que escuchara a Chespirito, pues tenía grandes ideas. Entonces él simplemente les dio 15 minutos para convencerlo. Al final terminó aceptando al ciudadano Gómez, que sería interpretado por Roberto. Muy contento llegó a casa para decirle a Graciela que lo había logrado, aunque no sabía cuánto iba a ganar porque todo dependía del programa piloto que lanzaría el canal. Emocionado por el nuevo empleo, él compra un auto,
Aunque viejito, a sus hijas les gusta y les emociona mucho por fin tener un carro. Volviendo a Acapulco en 1978, Edgar Vivar le dice a Rubén Aguirre que se le hace muy raro el comportamiento de Roberto, pues prácticamente le había dicho que bajara de peso y que cuidara su salud para que le sirviera por mucho tiempo en su personaje. Pero esas son palabras que no diría Roberto. Entonces especula que realmente fue Maggie la que opinaba eso. Además, piensa que hay malas vibras dentro de la plantilla de actores y que ese viaje podría resultar un desastre. Ya en la noche, Roberto le habla a Horacio sobre la invitación que recibió y entre los dos especulan que pudo ser Graciela, después que pudieron ser los amigos de Marcos, pero al final piensan que se podría tratar de Maggie. Entonces Horacio le dice a Roberto que tenga mucho cuidado con la decisión que vaya a tomar, pues el futuro de su trabajo en la vecindad, como su vida personal, se podrían venir abajo por esa aventura. Regresando a 1968, Chespirito se encuentra grabando el piloto de El Ciudadano Gómez, cuando es interrumpido por Graciela, quien le dice que su madre está muy grave y que posiblemente sean sus últimos momentos. Así que Roberto va a su casa y ella lo confunde con su esposo, pero cuando se acerca, Roberto le dice que él es su hijo. En toda la conversación, ella le pide que tome buenas decisiones y que no se aleje de las personas que lo aman y que están a su lado. Después, ocurre el triste momento de su muerte. Pero el panorama se pone aún peor cuando Treviño lo llama a su oficina para decirle que su programa piloto simplemente no se podrá transmitir, porque los ejecutivos dijeron que por el momento se quedará archivado. Y por más que Roberto intenta convencerlo de hacer sus otras propuestas, él simplemente le dice que ninguna de sus ideas se harán en el canal. Al quedarse sin trabajo y sin dinero, él debe regresar el auto porque ya no podrá pagarlo, pero les miente a sus hijas diciendo que es porque va a comprar un carro más grande para viajar todos cómodos. Una tarde se reúne con Peña para decirle que hable con sus jefes y los convenza de hacer el Dr. Chapatín. Y él le dice que para no pasar por Treviño de nuevo, le conseguirá una cita con los altos ejecutivos. Entonces Chespirito se emociona y empieza a ensayar su personaje en casa. Incluso espanta a una de sus hijas, quien piensa que alguien se había metido. Por fin llega el día de presentar su proyecto y Peña lo lleva ante Vargas, uno de los altos mandos. Y después de un rato de plática, lo convence de sacar al aire su personaje, pero con la condición de que si no funciona, incluso Peña perderá su empleo. Muy emocionado, Roberto empieza a buscar a sus personajes. Uno de ellos es Rubén Aguirre, y para representar a un T-por-8 elige a Ramón Valdés, quien un poco ofendido por el papel acepta trabajar con él. Y por último, convence a María Antonieta de las Nieves, que al principio se niega, pero ella dice que está hecha solo para los personajes serios. Entonces él insiste en que será buena en el personaje que él le propone. Y así surgen los supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que poco a poco empieza a crecer en el canal y se vuelve muy representativo, logrando portadas de revista, etc. Entonces viene de nuevo un trago amargo, pues Treviño se acerca a Roberto para felicitarlo por su éxito, pero también para informarle que los ejecutivos quieren que utilice sus chistes para criticar y ofender a la competencia. Obviamente Roberto se niega, pero al final tiene que hacer lo que los jefes le piden. Una noche estando en familia, ven el programa y sus hijas no entienden los nuevos chistes que ya están subidos de tono y en doble sentido hacia la competencia, así que sus hijas deciden dejar de ver los nuevos capítulos. De nuevo, vamos a Acapulco 1978. Y por fin se llega la hora de esa cita misteriosa. Cuando Roberto llega al restaurante, ve a Maggie sentada en una mesa, y cuando la saluda, ella le dice que se ve muy guapo. Entonces Roberto se acerca para decirle que eso es una locura, pero pronto aparece Mariano, y es que resulta que la pareja iba a cenar ahí. Entonces él voltea hacia el fondo y ve a su esposa Graciela, que también está llegando al restaurante. Al acercarse se dan cuenta de que ambos tienen las mismas tarjetas, y todo se trataba de un plan que hicieron sus hijos para que ellos pasaran una velada juntos. Y podemos ver cómo eso le incomoda un poco a Maggie, y también podemos notar que muy en el fondo, Roberto sí estaba esperando que fuera ella la de la cita misteriosa, y no su esposa Graciela. Regresando con el personaje del Dr. Chapatín, él le dice a Graciela que piensa renunciar, pues no le gusta que sus hijas no entiendan sus chistes y que ese no es el tipo de comedia que le gusta, pero ella le pide que piense en su familia, pues un nuevo bebé está por llegar.
Después le dice, ¿quién crees que nos va a venir a ayudar? Y cuando ella sale de la oficina, él ve un chapulín parado en los papeles de su escritorio. Y ahí es cuando surge la idea del Chapulín Colorado. Hasta aquí llegamos con el capítulo 2 de Chespirito. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.